Australia es una de las economías más exitosas del mundo. Sus ciudadanos disfrutan de un nivel de riqueza personal que solo es igualable a otros 4 o 5 países en el planeta, siendo todos ellos, por cierto, muchísimo más pequeños en cuanto a territorio. Además, es un país que ha disfrutado de una producción económica muy estable, manteniendo el récord de no haber entrado en recesión durante más de 30 años. Bien, todo esto está genial y no habría mucho que comentar excepto por el hecho de que, según el razonamiento económico lógico, la economía de Australia debería ser un completo fracaso. Ha cometido la mayoría de los mismos errores que muchos otros países del mundo han cometido recientemente y que, a consecuencia, están lidiando con una alta inflación, desempleo masivo, quiebras nacionales y, en el peor de los casos, el colapso total del país. Pero Australia, aparentemente ajena a todo, sigue adelante. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué se supone que Australia debería ser un fracaso económico? Y lo más importante, ¿cómo ha evitado todos estos problemas? Pues todo eso, precisamente, es lo que te vengo a explicar en este vídeo. Entrando de lleno en materia, el hecho de que el éxito de Australia desconcierte a muchos economistas es debido a que, en muchos aspectos, tiene la riqueza y la prosperidad de una economía avanzada, pero cuenta solamente con las industrias de una economía en desarrollo. En su caso, las exportaciones de materias primas y el sector inmobiliario representan una parte preocupantemente grande de la producción económica de Australia. Veamos más en detalle la primera, la exportación de materias primas, que es una industria conocida por ser muy inestable y demasiado a merced de los mercados globales. Por poner un poco de contexto, la segunda materia prima más exportada de Australia es el carbón, un combustible fósil del que la mayoría del mundo se está alejando como la peste, como parte de los esfuerzos por ser más ambientalmente sostenibles. Por otra parte, a esta industria se le suma el agravante de que es dependiente en muy gran medida de un único socio comercial, China, que compra más del 40% de todas sus exportaciones. Por supuesto, Australia tiene la suerte de estar bendecida con algunos de los recursos naturales más abundantes del mundo, y estos recursos se dividen entre una población muy pequeña, de poco menos de 26 millones de personas. Para ponerte en contexto, solamente en España viven casi el doble de habitantes que en toda Australia. Por lo tanto, Australia debería vivir muy cómodamente con estos ingresos, al menos en teoría y por ahora. El problema de vender recursos naturales sin transformar directamente a socios comerciales internacionales es que son muy rentables y no requieren mucha producción local. Pero sonando tan idílico, ¿por qué digo entonces que es un problema? Pues a ver, es que dicho así suena muy bien. Y de hecho, para las empresas que extraen estos recursos naturales, realmente lo es. Pero para el país en sí puede causar algunos problemas importantes. Y es que la mayoría de las principales operaciones mineras en Australia están increíblemente alejadas y emplean una fuerza laboral relativamente pequeña de personas que son transportadas a estos lugares por parte de las propias empresas mineras y que luego estas mismas son transportadas de regreso. Mientras estos trabajadores están en las minas, la empresa para la que trabajan les proporciona la mayoría de las cosas que necesitan, desde alimentos hasta alojamiento. Lo que esto hace es separar efectivamente una de las industrias más lucrativas del país de cualquier tipo de interacción con el resto de la economía. Para que me entiendas por dónde voy, otras grandes industrias como el sector financiero o el tecnológico, ubicadas en las principales ciudades de Estados Unidos, Europa Occidental y Asia, también son muy lucrativas. Pero en este caso ayudan a contribuir a la economía local, porque todos los empleados en estos trabajos saldrán de compras o saldrán a cenar o, en definitiva, se gastarán parte de ese dinero que generan en contribuir a la economía local que les rodea. Esta recirculación del dinero significa que incluso las personas que no están directamente involucradas en estas industrias pueden beneficiarse de ellas. Pero en el caso de la minería en Australia, cuando los centros de las industrias están literalmente a miles de kilómetros de los principales centros de población, hace que sea mucho más difícil para los trabajadores que su dinero recircule en la propia economía australiana. Y además de eso, estas minas simplemente emplean a menos personas para empezar. Estos problemas podrían aliviarse si los ingresos de estas operaciones mineras se reinvirtiesen en la economía doméstica de alguna manera. Obviamente, la forma más directa e intuitiva de hacerlo sería gravar las ventas de recursos y luego utilizar los ingresos fiscales para financiar diversos proyectos gubernamentales. Pero el gran problema en este caso es que el gobierno australiano no ha gravado directamente los impuestos a la minería,
por lo que hoy en día gran parte de la riqueza generada por esta industria beneficia en gran medida a unos pocos individuos extremadamente ricos y a empresas internacionales que envían sus ganancias de regreso al país de origen. Bien, pues todo esto en cuanto a la exportación de materias primas, pero ¿y qué pasa con la vivienda? Pues bien, en cuanto al sector inmobiliario, la vivienda en Australia es una de las más caras de todo el mundo, lo que en principio no debería tener mucho sentido. El precio de la vivienda, al igual que el precio de cualquier otro bien o servicio, viene determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda. En el lado de la oferta, por ejemplo, Australia tiene mucho territorio. De hecho, es el sexto país más grande del mundo en términos de superficie total terrestre, justo por detrás de Brasil. El problema, por lo tanto, viene del lado de la demanda, y es que proporcionalmente al territorio apenas tiene habitantes. Todo este continente está habitado por menos personas de las que viven en alguna de las ciudades más importantes del mundo. Pero si hay tanto espacio y tan poca gente, ¿cómo puede ser tan cara la vivienda? Pues a ver, el precio de un bien como una casa viene determinado por oferta y demanda, sí. Pero la oferta y la demanda en sí mismas están determinadas a su vez por muchos factores individuales. La oferta en Australia es el problema más fácil de explicar. Sí, el país es cierto que es extremadamente grande, pero la mayor parte de su territorio está prácticamente deshabitada, pues son zonas en su gran mayoría desérticas. De hecho, la gran mayoría de la población vive muy cerca de la costa, en un pequeño puñado de ciudades muy densamente pobladas, principalmente Sydney y Melbourne, que son las que figuran más alto con mucha diferencia en la escala de precios de la vivienda dentro del país. De hecho, y siguiendo con el tema geográfico, Sydney, la ciudad más cara de Australia y la segunda más cara del mundo, está situada en algo así como un cuenco natural rodeado por montañas por los tres lados y el océano por el cuarto lado. Así que realmente no hay tanta tierra disponible. Y si a eso se le suma que al parecer los australianos prefieren culturalmente grandes casas unifamiliares, eso reduce aún más la oferta de tierra disponible, pues estas casas ocupan más espacios que los apartamentos o los bloques de piso. Esto, por lo tanto, ha llevado a una expansión urbana en donde la gente vive cada vez más lejos de los centros y pasa más tiempo conduciendo al trabajo o a áreas de recreo. En el lado de la demanda, no solo es importante cuántas personas están dispuestas a comprar un bien. Lo que es aún más importante es si todas estas personas tienen los recursos necesarios para poderlo hacer. Y en el caso de los australianos, tienen en promedio ingresos muy altos. De hecho, este país tiene el salario mínimo más alto del mundo después de tener en cuenta las fluctuaciones en los tipos de cambio. Y si a todo esto se le suma que comprar casas está fuertemente respaldado por la política fiscal australiana, que excluye las viviendas de ciertos impuestos si obtienen beneficio con ellas, el problema se agrava aún más. Y ojo, he de decir que es normal que el gobierno sea tan benévolo en algunos apartados. Y es que Australia, a pesar de todo, tiene algunos de los impuestos sobre la renta más altos del mundo. De hecho, tan pronto como alguien gane más de $115.000 americanos al año o $180.000 australianos, que aquí es cierto que parece una locura, pero allí realmente no lo es tanto, pagan el 45% de cada dólar adicional que ganan. Hay países con altas tasas impositivas mínimas, pero no tantos comienzan desde unos ingresos tan relativamente bajos con respecto a los del país. Y sí, por supuesto, $115.000 americanos al año es muchísimo dinero, pero no necesariamente para una tasa impositiva tan extrema en una de las economías avanzadas más ricas del mundo. Pero bueno, volviendo al tema de la vivienda, todo este fuerte foco en el sector inmobiliario ha sido a expensas de la pobre inversión en otras áreas de la economía, como por ejemplo la innovación técnica, que está muy rezagada con respecto a otras economías avanzadas, especialmente Estados Unidos. Básicamente porque los australianos preferían invertir en viviendas y el país no es un mercado tan grande para la inversión internacional. Para ponerte en contexto, Australia es una economía en la que se confía tanto en los recursos naturales básicos como en economías como Venezuela, Rusia, el Congo, Brasil, Arabia Saudita o Irán. Además, también ha centrado gran parte de su riqueza, crecimiento económico y empleo en la especulación inmobiliaria y en el desarrollo de mala calidad, algo con lo que luchan países como China en este momento. Sin embargo, a pesar de cometer los mismos errores de manera a veces aún más pronunciada, la economía australiana sigue adelante sin verse afectada. Y todo esto podría deberse, al parecer, a que el sistema económico de Australia no se trata de vender rocas o casas, se trata de vender a Australia.
Y es que Australia es una de las economías más deseables del mundo para emigrar. Y esto se debe, entre otras cosas, a que es increíblemente políticamente estable, tiene un nivel de vida extremadamente alto, un buen clima y una fuerte cultura de diversidad. Australia, además, también es un país de habla inglesa, un idioma ampliamente hablado. Además, el inglés es el segundo idioma más hablado del mundo, lo que significa que muchas personas altamente educadas de todo el mundo pueden hablarlo suficientemente bien como para vivir y trabajar en Australia, incluso si no es su primer idioma. Y hablando de educación, este es otro de los fuertes reclamos que tiene el país, y es que las escuelas en Australia también son de clase mundial, con universidades de primerísimo nivel y además muy cercanas entre sí. Y es que la educación en sí misma se ha convertido en una de las exportaciones más valiosas de Australia y se amortiza además de muchas formas, más allá de los miles de millones de dólares en matrículas que entran al país cada año. Y personalmente puedo dar fe de todo este boom que hay con la migración a Australia, al menos aquí en España. Y es que personalmente conozco a mucha gente que ha emigrado allí, muchos otros que quisieran haber ido, que desgraciadamente yo soy uno de ellos, y además muchos de los que se fueron o bien se han quedado más tiempo allí del que tenían previsto o bien ya no han vuelto. En fin, no sé si económicamente será sostenible a largo plazo, pues su caso sale fuera de toda lógica, pero desde luego algo debe tener cuando tanta gente emigra para allí y tan poca vuelve. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, como siempre, déjame tu like para seguir apoyando al canal y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Nos vemos pronto. ¡Chao!